Vamos a repasar algunos conceptos que vimos en la clase pasada sobre funciones holomorfas. Y bueno, ustedes saben que una función holomorfa en realidad es una función diferenciable, derivable, perdón, es una función derivable. Y para eso revisamos mínimamente la definición de derivada. Vamos, una función f de z, ya las definimos en clases anteriores, una función f de z. Decimos que tiene derivada en cierto punto z0, ¿sí? Si existe, ¿sí? f' de z0 existe, ¿sí? Si, no sé qué le pasa a esto. Si existe, ¿sí? Si existe el límite, está andando raro la Wacom. Si existe el límite para delta z tendiendo a 0 de f en z0 más delta z menos f en z0 sobre delta z. Sí, esto lo que tiene de novedoso es que estamos trabajando en los complejos, lo que tiene de no novedoso es que formalmente es la misma definición que usábamos en análisis 1. Fíjense que si uno pone en vez de zx, recuperan la definición de derivada de una función real. Y lo que uno encuentra es que para que exista la derivada, ¿sí? Hay alguna propiedad equivalente a esta. Primero, la derivada de f de z va a existir si existe este límite. Esa es la definición. Si existe el límite, la función tiene derivada. Punto. Calculo el límite y si existe el límite, esa es la derivada. Pero una forma alternativa, dado que f de z se puede escribir como su parte real y parte imaginaria, ¿sí? U de xy más, no sé qué le pasa a la Wacom, no sé qué tengo raro, más i por b de xy, no sé qué está funcionando mal. Una propiedad, un teorema equivalente al de arriba, es decir, existe la derivada, sí existe tal límite, bueno, que no me dice mucho, porque es casi la definición. Demostramos este teorema. F' en Z0 existe, ya, existe feo, existe sí y solo sí. ¿Sí? Sí y solo sí. Pasan dos cosas. U y B cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann o condiciones de Cauchy-Riemann, que todo el mundo resume con C-R, y en ese punto U y B son diferenciables en el punto, ¿sí? Esta propiedad es en el punto x0 y 0. x0 y 0, que es el mismo esencialmente que el punto z0, porque z0 es igual a x0 más i por i0. ¿Sí? Esta propiedad la demostramos la vez pasada. Entonces, si uno le preguntan, la derivada existe en tal punto, entonces uno, si le dan una función del tipo f de z igual a, no sé, 2z al cubo sobre z más 3, no sé, ponen un montón de cosas acá, dice f' en, no sé, en 5 más 2i, ¿existe? Entonces miro y mi amplia experiencia en variable real me dice, bueno, esa es una función que existe para todo z, salvo z igual a menos 3. Y puedo calcular el límite, puedo calcular la derivada, puedo hacer cualquier cosa, mientras no sea z igual a menos 3. En z igual a menos 3 ya veremos lo que pasa, pero yo sé que si z no es 3, la derivada va a existir. Fantástico, con lo cual digo, sí, la derivada existe. ¿Y cuánto vale? Y hago la derivada. Como es formalmente esta definición de acá en rojo, como formalmente esta
definición es la misma que conocía antes de variable real, derivo con las reglas de derivación. 2 por 3 por z al cuadrado, por z más 3 menos 2z cubo por 1 dividido z más 3 al cubo al cuadrado, es la fórmula de derivación. Y listo. Ahora si me preguntan qué pasa en z igual a menos 3, ahí ya hago agua porque no analizamos qué es lo que pasa donde la función no es holomorfa. Apenas definimos dónde es holomorfa, dónde existe la derivada. Y confundo derivada con holomorfa porque en realidad las que nos interesan son las funciones que son holomorfas y no las que son derivables. Entonces vamos a decir que f de z es holomorfa en z0, ¿sí? Si existe la derivada en z0, es cierto, y también en todo un entorno de z0. Si existe f' en z0, perdón, en z, ¿sí? Tal que, no sé, módulo de z menos z0 es menor, z0 menor que, no sé, algún r pequeño o grande, para algún r. Para algún r, por supuesto, mayor que 0, si no, no tiene sentido. Entonces, siguen peleando. Entonces, la propiedad de derivabilidad de una función se extiende con una condición adicional sobre la existencia derivada también en una cantidad infinita de puntos. Esto está motivado por los resultados que uno puede obtener a partir de las derivadas de las funciones, que las derivadas de las funciones en realidad, las funciones, mejor dicho, que son derivables en un punto solamente y no en un entorno, no tienen las propiedades que tienen las funciones que sí tienen derivadas en un punto y todo punto de un entorno para cierto recinto. Entonces las propiedades que nos interesan son sobre las funciones que son holomorfas y no las que son solo derivables. Eso, ¿sí?, está, si quieren, motivado como primer punto por este teorema. ¿Sí? Por este teorema que la vez pasada no lo demostramos, que es una pavada, en realidad que hay que escribir las cosas con cierta paciencia, y me preocupa porque el agua comanda rara, que dice lo siguiente. Ustedes saben que si en análisis 1 les decían, che, esta función es derivable, ¿está bien? Y tiene derivada nula en todo un intervalo. ¿Sí? No en un solo punto. Tiene derivada nula en todo un intervalo. ¿Usted qué dirían? Bueno, esta función es constante, no le queda otra que es constante. Si ustedes dicen la derivada vale 0 en un punto, y mucho no se puede decir. Puede ser que sea constante, puede ser que sea un máximo, puede ser que sea un punto de inflexión, puede ser cualquier cosa. Pero no pueden decir así de una que la función es constante. Bueno, acá pasa lo mismo. Para decir, ¿sí?, para decir que una función es constante, a partir de que la derivada vale 0, tiene que ser igual a 0 en todo punto de un recinto. ¿Se acuerdan lo que era un recinto? Era un conjunto abierto y conexo. ¿Sí? Conexo, os recuerdo, un conjunto conexo, era un conjunto para el cual, ¿sí?, cualquier par de puntos del conjunto podía ser conectado. Conectado es una forma de decir, uno podía ir de un punto al otro a lo largo de una curva continua, es decir, no podían levantar el lápiz entre los dos puntos. Estrictamente, el teorema que se demuestra al principio, antes de esta cosa que es una simplificación, es que uno puede conectar los dos puntos con una cantidad finita de segmentos paralelos a los ejes. Medio místico, pero estrictamente lo que uno demuestra es que si uno quiere ir de un punto A a un punto B, ¿sí?, para que sea conexo tiene que ser conectable en una cantidad finita de segmentos paralelos a los ejes. A partir de ahí, ¿sí?, pasar a una curva continua, en realidad es una simplificación más o menos, pero que se entiende más que la cantidad finita de segmentos, bla, 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 qué sé yo. Esa propiedad precisamente es la que vamos a usar para demostrar
que si es igual a 0, si la derivada es nula, si la derivada es nula para todo punto de ese recinto que es abierto y conexo, entonces es constante. ¿Sí? Bueno, entonces la demostración en realidad es muy pava, porque si uno sabe que la función, primero están diciendo que la derivada es nula, con lo cual la función es derivable. ¿Sí? La derivada f' en z para todo z del recinto, para todo z en el recinto, ¿sí? Existe, primero, con lo cual es una función derivable en muchos puntos. Ese conjunto es abierto, ¿sí? Y resulta que un conjunto abierto es lo que vamos a definir como una función honomorfa en un abierto. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, la idea es muy simple y la idea está en todo, toda la idea de esta demostración está en esto que está acá. ¿Sí? Uno, para conectar, para agarrar dos puntos cualesquiera, los puede conectar por una cantidad de segmentos rectos, que pueden ser una cantidad finita de segmentos paralelos a los ejes o directamente segmentos diagonales. En general se demuestra con segmentos diagonales porque no pasa absolutamente nada, pero ahora se me ocurre hacerlo con segmentos paralelos a los ejes. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Sí? Porque es más fácil pensar cuáles son las variaciones. Fíjense, supongan que F, este es el conjunto D, ¿sí? Y yo quiero, para este punto en particular, para este par de puntos en particular, y quiero ver cuál es la variación de F a lo largo de los segmentos 1 y 2, ¿sí? Los segmentos 1 más 2, ¿sí? O sea, la curva cerrada, la curva continua que une los puntos A y B formadas por segmentos paralelos a los ejes. Fíjense que la variación de F, ¿sí? Se puede estudiar a partir de la variación de su parte real más la variación de su parte imaginaria. Y me falta una I. No sé por qué estoy escribiendo en verde. Entonces, si uno analiza la variación de una de las dos y después analiza la variación de la otra y le dan las dos 0, entonces la variación de f es 0. Y una función que tiene variación nula es igual a constante. ¿Sí? Porque eso no es que a lo largo de una curva en particular, sino para cualquier curva que une cualquier par de puntos, puedo hacer lo mismo. Entonces, vamos a ver cuánto vale, por ejemplo, la variación de u, ¿sí? A lo largo de los segmentos 1 más 2 que unen los puntos A y B. Entonces la variación de U va a ser la variación de U a lo largo del... Uy, hay algo raro en esta Wacom hoy, no sé qué le pasa. Delta U a lo largo del segmento 1 más la variación de U a lo largo del segmento 2. ¿Sí? Ahora veamos, por eso les dije, la variación, ¿sí? La variación de la función a lo largo de un segmento es el gradiente de U, ¿sí? Por el versor de ese segmento. Fíjense que al agarrar bueno, vamos a ponerlo, la variación, ¿sí? La variación de U a lo largo de un segmento es la gradiente, digo, el gradiente de U por el versor de ese segmento. Si agarramos... Profesor, Sí, joven. perdón que le interrumpa. Eso tiene, o sea, se parece muchísimo a... puede ser cuando había una derivada direccional, que si la función era diferenciable se le podía escribir la derivada direccional de esa misma manera, que era el Sí, 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 gradiente por el... es una derivada direccional. Es una Está. derivada direccional. Sí, de hecho, así se define, perdón, no le dije derivada direccional, pero es una derivada direccional. De hecho, fíjense que esto, el gradiente por el segmento, lo que hace es combinarme las derivadas a lo largo de un eje y a lo largo del otro con las componentes del segmento. Pero sí, sí, es una derivada direccional. Perdón si no lo mencioné, pero sí es cierto. Ah, bien, bien, genial. Gracias. Sí, por eso ahora se me ocurrió hacerlo a lo largo con segmentos que son como estos, paralelos a
a los ejes, este paralelo al eje Y y este paralelo al eje X, porque de esa manera no usábamos la derivada direccional, pero no lo dije explícitamente. ¿Sí? Entonces, a lo largo, vamos a ver cuánto vale la variación a lo largo del segmento 1 y después a lo largo del segmento 2. Fíjense, la variación a lo largo del segmento 1 es el gradiente de U, digamos, el gradiente de U, por producto escalar, el versor de ese segmento. ¿Ven? Por eso me quedaba más fácil. El segmento es paralelo paralelo a lo largo, iba a decir, paralelo al eje Y, ¿sí? Con lo cual el segmento tiene como coordenadas en la base de R2 el 0, 1. ¿Sí? Porque es, si quieren, el 0 menos 1. No me cambia porque me va a dar 0. Entonces le ponemos un menos si quieren. Este vendría a ser el versor de la primera parte, que es el versor Y, y este va a ser el de la segunda, que es el X. Entonces, esto sí es a lo largo del segmento 1, más lo mismo, gradiente de U escalar el segmento 2, que es el 1, 0, porque ahora el otro es paralelo al eje X. Entonces, fíjense, esto es a lo largo del segmento 2. Me queda súper simple en vez de una combinación de derivadas, porque me queda el gradiente de U es derivada de U respecto de X, derivada de U respecto de Y. Esto queda derivada de U respecto de X, derivada de U respecto de Y, por el 0, 1, más allá del signo menos, más lo mismo, derivada de U respecto de X, derivada de U respecto de Y, escalar 1, 0. Y esto justo se me terminó la página, pero me queda la primera me queda menos la derivada de U respecto de Y, acá página para abajo, menos la derivada de U respecto de Y, más la segunda me queda esta de acá, la derivada de U respecto de X. La derivada de U respecto de X. Pero, ¿qué sé de esto? Sé mucho. Sé mucho, no, sé todo lo que necesito saber, porque la hipótesis es que la función tiene derivada nula. Y una función que tiene derivada nula, sabemos por el teorema de las condiciones necesarias o suficientes, o incluso el teorema anterior, porque eran equivalentes en ese sentido, que las derivadas podrían escribirse, recuerdan, de 4 maneras distintas. F' de z podría escribirse con, miren, están por ahí si no busco el archivo, si no lo escribo de memoria, es derivada de u respecto de x más y derivada de b respecto de x, será la primera, y después uno va combinando con Cauchy-Riemann, derivada de u respecto de x menos y derivada de b respecto de x, no, menos derivada de u respecto de y, ¿no? Porque de b a de x es menos de u a de y, y así hacemos con todo. De u a de x es de b a de y, así que escribo esta más y por de b a de x, y me falta la última que tengo que cambiar, que de u, esta la pongo, todas en función de y, así que esta la voy a poner como de b a de y menos y por du a de y. Acá tenemos las 4, espero no haber repetido porque cambié medio al azar. Esta todo de x, esta de u, esta de b y esta de y. Acá, fantástico. Entonces, como f', no sé por qué escribí esto, como f' es igual a 0, porque la hipótesis es que la derivada es 0, fíjense que son todas 0, todas, porque esto es 0, 0 más y por 0, o sea, 0 complejo, o sea, la parte real es 0 y la parte imaginaria es 0, con lo cual la derivada de u respecto, todas las que están escritas ahí, la derivada de u respecto de x es 0, la de b respecto de x y las de y también, con lo cual vamos a nuestro super resultado, que nos había quedado esto, que era la variación, esto era delta u, ¿no? Esto vale 0 y esto vale 0. ¿Sí? Toda esta vuelta es usar
¿sí? Con un poco de paciencia. ¿Dónde está? Ah, acá está. Con un poco de paciencia, esta relación, ¿dónde está la gomita? Esta relación, que es la que me dice, ¿sí? ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es la variación de la función a lo largo de un segmento cualquiera? Entonces, moraleja, delta U. Fíjense que no hice un par de puntos particulares. La cuenta que hice vale para cualquier par de puntos que se puedan conectar con un segmento a lo largo paralelo al eje Y y un segmento paralelo al eje X. Si después son dos segmentos en X y tres en Y, es lo mismo, es la misma cuenta. O sea, cualquier par de puntos se puede conectar con una cantidad finita de segmentos, porque esa es la definición de un recinto, con lo cual la función vale lo mismo en todo el recinto. ¿Sí? Es una demostración bonita que uno podría hacer millones de cuentas distintas. En general lo demuestro de la otra forma, pero hoy se me dio por los ejes X e Y, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿dónde está lo que necesito que sea abierto? Porque un recinto, ¿sí? Necesito que sea un recinto, y un recinto era dos cosas. Era abierto y conexo. Lo de abierto todavía no lo usé, lo de conexo sí, porque precisamente conecto cualquier par de puntos con una curva, me sale cerrada, con una curva continua. ¿Dónde está lo de abierto? Lo de abierto viene por una cuestión muy tonta. Vamos a agregar una página acá. Supongamos que el recinto, acá lo dibujé mal porque lo dibujé en liso, esto piensen que esto es abierto, ¿no? Porque el bordecito es punteado. Piensen que el recinto fuera cerrado. Efectivamente, este es un recinto C de complejo no, C de cerrado. ¿Sí? Con lo cual incluyo los puntos en el borde. Ahora necesito demostrar que es desaviso. Esto no funciona y estoy mostrando por qué necesito que sea abierto el conjunto. Si es abierto, ¿sí? Es lo que hicimos antes, ¿sí? ¿Dónde está? Donde lo que hice fue conectar cualquier par de puntos, ¿sí? Con una cantidad de segmentos. Ahora, no lo dije súper claro porque estaba esperando aclararlo ahora, que esos puntos tienen que ser interiores, no pueden estar en el borde, con lo cual el conjunto, que es lo que vamos a demostrar ahora, no puede ser cerrado. Porque imagínense que agarramos este punto, el punto A y el punto B. El B está en el borde porque es un cerrado, lo puedo agarrar. Entonces lo que tendría que hacer es conectar esto, vamos a hacer una cosa un poco más elegante, conectar esto con un segmento paralelo al eje X y otro con el segmento paralelo al eje Y. Pero guarda, yo lo que tengo que hacer es hacer la cuenta que hice recién. Es decir, la variación de U, por ejemplo, es el gradiente de U por el S versor. Pero el gradiente de U no lo puedo definir en este punto por la sencilla razón de que si yo quiero definir la derivada en el punto B, necesito poder calcular, ¿sí? La derivada de f respecto de z, no sé por qué lo escribo ahí, f', ¿sí? En B, ahí está, mucho más fácil. Lo que tengo que poder hacer es calcular el límite para delta z tendiendo a 0 de f de z, esperen que me molesta mi video, más f de z más delta z, menos, no, esto sería b, menos f de b, qué feo que me sale la letra hoy, f de b, ¿sí? Sobre delta z. Fíjense que lo que estoy haciendo es que tengo que tomar el límite
tengo que tomar el límite para delta z tendiendo a 0, acercándome a B desde ¿dónde? Desde cualquier lado. Yo debería poder acercarme a B con un límite de delta z tendiendo a 0, que no debería tener ningún condicionamiento del tipo no te acerques por la derecha o no te acerques por la izquierda. Entonces, como no se puede, porque este punto está en el borde, esta derivada no la puedo calcular. Necesito un abierto, ¿sí?, alrededor de f, alrededor de b, para poder calcular. Necesito un conjunto alrededor de b para poder calcular el límite, o sea, calcular la derivada. Entonces, no puedo incluir puntos en el borde. ¿Cómo hago para no incluir puntos en el borde? Decir que en realidad no es un conjunto cerrado, sino es un conjunto abierto. ¿Sí? Entonces, abierto y conexo va a ser fundamental para nosotros cuando trabajemos con funciones holomorfas. Por eso es que la definición de una función holomorfa se basa en un abierto conexo, el más simple que se nos puede ocurrir, que es un entorno alrededor de Z0. Esta es la verdadera motivación de por qué necesito llegar a definir algo que no es derivable, que es otra cosa, que es holomorfa, a partir de tener en cuenta que alrededor del punto Z0 tiene que haber un abierto que me permita calcular la derivada, esencialmente para poder calcular la derivada en cualquier dirección o lo que fuera, acercándome al Z0. Profesor, y en ese Dime. caso, no sería, o sea, si yo digo que una función, para una función holomorfa en el punto, necesito que sea derivable en ese punto y en un entorno. No puedo como acotar, o sea, reducirlo y decir que sea derivable en un entorno reducido del punto, pues el entorno reducido te consideraba el mismo punto, ¿no? Sí, el entorno reducido saca el mismo punto. Ahora, en cuestión de... Yo me había anotado mi plan para hoy, pero no sé dónde dejé el cuaderno. ¿Qué le hice con el cuaderno? Precisamente al definir un entorno reducido, estoy definiendo algo que no es derivable, sino justamente lo contrario. Que perdí mi cuaderno que tenía la lista de lo que tenía que hacer. Esto lo tengo que dar y no sé qué le hice. Bueno, no sé, lo haré de memoria. No sé dónde termino. Porque necesito la derivada, necesita la definición de f en el punto. ¿Sí? Porque fíjate que la derivada está definida, la definí por acá, es el límite de f de z más delta z menos f de z, o en b en este caso, o sea, necesito tener la función definida en b. Y esa es la derivada en b. ¿Sí? Esa es la derivada en b. Si pasa lo contrario, ahora lo vamos a ver, se llama de otra manera, justamente lo contrario a derivable. Entonces, para definirla en un entorno... Denme un segundo. No, pasó mamá y no sé por qué lo pronuncia. No había dejado porque sí o sí tenía que decir, no sé qué. Bueno. Para definir la derivada en un conjunto de puntos, ese conjunto, tiene que ser necesariamente abierto, porque si voy a definir que una función holomorfa tiene alrededor del punto Z0 un abierto, un conjunto, en el cual la derivada también existe, fíjense otra vez, me encuentro en el mismo problema de antes, no puede ser un conjunto cerrado porque no tendría en el borde un entorno alrededor en el cual la derivada esté definida. Entonces, para definirlo en un conjunto, ese conjunto tiene que ser abierto. ¿Sí? Después, Cauchy-Riemann en polares ¿cómo se llama? Es hacer la cuenta con cambio de variables. Si nos sobra tiempo,
Lo veremos si no le gusta darlo en el i. Y ahora quiero dar dos definiciones precisamente con lo que preguntaba su compañero. Una definición, primera definición. En serio que me preocupa dónde está el cuadro. Una definición es la de función entera. Función entera. Algo le pasa a la tarde. Hoy es un día complicado en la tecnología. Una función entera es una función que es holomorfa para todo C. Es fácil. ¿Sí? F de Z es holomorfa para todo Z complejo. Ejemplos de funciones enteras son, no sé, los polinomios. Vamos a ver la clase que viene funciones que son un poco más generales, que se llaman funciones elementales, como son las trigonométricas, exponenciales. Y después todas las funciones que tengan un cociente que se anula por alguna razón, esas no son enteras. Todas las demás son enteras. Y este es un caso interesante porque hay un par de teoremas sobre funciones enteras, uno de los cuales es súper fuerte, que se llama teorema de Liouville, que lo veremos más adelante, pero es una función, es un tipo de funciones muy útiles. Y después está haciéndome eco de la pregunta del compañero de ustedes que hablaba del entorno reducido. Vamos a definir punto singular. O singularidad. Y la voy a llevar a la página que sigue. Me quedé sin página. Ahí está. ¿Qué es una singularidad? Z0. Z0 es un punto singular. Ah, ese es el problema. Ah, es que ya sé cuál es el problema. Es un punto singular de f de z. Si f de z es holomorfa para todo z en un entorno de z0 menor que r, pero sin el z0. ¿Sí? Y f de z0 no es holomorfa. A ver, déjenme probar si desconecto esto y lo conecto de vuelta y funciona mejor. No, sigue siendo la misma porquería. No sé por qué se desconfigura. O sea, un punto singular de la función, es un punto realmente distinto, que significa que es holomorfo en todo punto de un entorno, salvo en el mismo punto. Por ejemplo, no es un punto singular, no sé, si f de z es, no sé, z conjugado, ¿se acuerdan que no vimos que la derivada de z conjugado no existía en ningún punto? Un punto en el cual la derivada de esta función no existe, no es un punto singular, es un punto común, porque no existe en ningún punto, en particular en el z0 que queramos calcular, con lo cual esta función no tiene singularidades, no tiene puntos singulares porque no es derivable, de hecho. Pero esta función, f de z, igual a, no sé, 1 sobre z menos 3i, sí tiene una singularidad en donde la derivada no exista, que es justamente donde la función no existe. Entonces z igual a 3i es un punto singular. Y así, como la formalidad, en lo formal, la derivada
es igual, ¿sí? que en análisis 1. Uno ya sabe, mirando la función, que donde no exista no va a tener derivada. No van a ocurrir cosas, al menos en análisis 3, este análisis 3, no van a ocurrir que una simple inspección de la función no les dé que donde no es derivable la función. O sea, no va a haber funciones con saltos y cosas parecidas, al menos en la primera parte. Después, en la segunda parte ya van a estar acostumbrados. Entonces, esto es un caso interesante, porque acá la función efectivamente es derivable, ¿sí? F' de z existe justamente en un intervalo reducido de z0. Bueno, ¿sí? Existe en un intervalo que no incluye al z0 y es derivable en todos los demás puntos. ¿Sí? Bueno, eso se llama justamente que es un punto singular. Bueno, con esto, ¿qué tenemos? Bueno, esto que lo veremos más adelante. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos esencialmente, entre comillas, el primer ejercicio del parcial. ¿Qué significa el primer ejercicio del parcial? En general, hay siempre un ejercicio de lo que llamamos un ejercicio de Cauchy-Riemann. Es un ejercicio que, nada, cuando lleguen al parcial van a darse cuenta cuál es el ejercicio de Cauchy-Riemann, porque sale esencialmente aplicando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Un ejemplo típico es este problema. Por ejemplo, vamos a ver, sea f de z igual a u más i b. ¿Sí? Y g de z igual a b más iu. Fíjense, son las mismas funciones. ¿Sí? Demostrar que si f' es holomorfa y g' es holomorfa, entonces f y g son constantes. Esta es la forma básica del problema. Obviamente siempre le ponemos alguna vuelta para que no sea tan evidente, pero ¿cómo se demuestra eso? Cuando uno mira este problema, dice f, u y b más i u. No tengo ninguna información sobre u y sobre b. ¿Qué cacho tengo que hacer? Y bueno, lo único que tengo como herramienta hasta ahora de análisis 3 es Cauchy-Riemann. Si me están diciendo que f es holomorfa, ¿sí? Y que g es holomorfa, ahí parece que dice f', pero no. Habías dicho que las derivadas son holomorfas. Sí, dije mal. Si dije las derivadas son holomorfas, no. Me confundí Ok. con las derivadas existen con las derivadas son holomorfas. No, todavía no sabemos eso. Si dije eso, perdón, dijo cualquiera. Lo que son holomorfas son f y g. ¿Sí? Más adelante vamos a demostrar que son equivalentes, pero por ahora no. Entonces, si por ejemplo f, de hecho cuando lo repetí vi que había una comita y dije derivada holomorfa. Si f es holomorfa, me está diciendo dos cosas. ¿Recuerdan el teorema del sí solo sí? Justamente miren. Este teorema del sí solo sí me está diciendo que la derivada existe o es holomorfa si u y b cumplen con Cauchy-Riemann y son diferenciables. O sea, me está diciendo que u y b son diferenciables y cumplen con Cauchy-Riemann. De G también me están diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo pocas cosas. Tengo que ambas u y b son diferenciables, que no me dice nada, y me están diciendo que están relacionadas con algún tipo de derivada. Entonces, lo único que tengo que plantear, por eso este tipo de problemas nosotros le llamamos del tipo de Cauchy-Riemann, es Cauchy-Riemann. Entonces, planteo.
planteo. Vamos a poner, sí, en rojo, seguimos en rojo. Planteo, Profe, diga. cuando me dicen así que son holomorfas sin especificar ningún conjunto, es porque es en todo el dominio que son holomorfas. Sí, por ejemplo, en el examen te diría son holomorfas en, no sé, z igual a 2 más 3i. Pero dado que no tengo ninguna información sobre U y B, poner o no poner el z igual a 2 más 3i no cambia nada en la cuenta que vamos a hacer. ¿Sí? Pero por ejemplo, que no dice ninguna forma, no tiene ninguna forma U y B, lo que estoy preguntando es esencialmente para todo Z. Y lo que voy a encontrar vale para todo Z. Cuando analicemos funciones, por ejemplo, que tengan alguna singularidad, como lo definimos recién, ahí sí, vamos a decir, va a ser claro que estamos hablando de o este punto en particular o de todos los complejos en particular. En en particular, en este tipo de problemas, no damos el Z0, pero si lo damos es totalmente irrelevante. Y eso Claro. se van a dar cuenta en cuanto hagan máximo 3 ejercicios. Van a ver que después todos los datos que les ponemos son para confundirlos en realidad. Somos malos así. Pero con la idea de que si ustedes entienden lo que están haciendo, se dan cuenta cuáles son los datos irrelevantes. Entonces, lo que tengo por ahora, vamos a ponerlo en azul. Lo que tengo por ahora es que F es holomorfa y G es holomorfa. Entonces escribimos lo que sé, planteo para F de Z. Tengo que es holomorfa, con lo cual U y B son diferenciables, eso ya lo dije, y aparte, U es así, F es así, U más IB. Entonces, lo que sé es que Cauchy-Riemann es derivada de U respecto de X es igual a derivada de B respecto de Y. ¿Sí? Y aparte, sé que derivada de U respecto de Y es igual a menos derivada de B respecto de X. Esto es lo que me dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para F. ¿Sí? ¿Estamos? Otra vez, estoy en bola como al principio, no tengo ninguna información. Pero miro lo que me dicen sobre G. G es igual a B más IU. Planteo Cauchy-Riemann para G. Hago lo mismo. G es igual a B más I por U. ¿Cuánto valen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para esta B? La primera función es B, así que la derivada de B respecto de X es igual a la derivada de U, que es la segunda, respecto de Y. Y la otra de Cauchy-Riemann es que la derivada de B respecto de Y, esta tablet me está volviendo loca, la derivada de Y es igual a menos a la derivada de U respecto de X. Estas dos se cumplen y estas dos se cumplen. ¿Y ahora qué hago? Miro a ver qué puedo sacar de información. Venimos al rojo y encontramos du a de X es igual a db a de Y. ¿Sí? Y acá encuentro que du a de X es menos db a de Y. Así que esta es la 1 y esta es la 4. ¿Sí? Esta es la 2, no, esta es la 3, esta es la 3 y esta es la 2. Entonces, de 1 y 4, fíjense que tengo que du a de X por un lado es igual a db a de Y. Y por la 4, du a de X es menos db a de Y. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Si du a de X es igual a db a de Y y du a de Y, no, du a de X es igual a menos db a de Y, no se puede ser igual a algo y a menos ese algo, a menos que sea cero. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Por ejemplo, sumo las dos ecuaciones. Entonces me queda 2 veces la derivada de U respecto de X
igual a 0, con lo cual la derivada de u respecto de x es igual a 0, lo que implica que la derivada de b respecto de y es igual a 0. ¿Sí? Entonces yo tengo dos que son 0. Voy a las otras. ¿Se entendió hasta acá? Voy a las otras, que hay dos que no usé, que son la 2 y la 3. Y yo espero que sean lo mismo, pero cambiado de signo. Y lo mismo que pasó acá. Y acá tengo du a de i es igual a menos db a de x. Y acá tengo du a de i igual a db a de x. Es lo mismo que pasó antes. De 2 y 3, tengo también, ¿sí? Que es du a de i es menos db a de x, du a de i igual a menos db a de x, y la 3, du a de i es igual a db a de x. Esto no hacemos tanta vuelta, pero esta es como la primera vez. Du a de i es db a de x, con lo cual hago lo mismo que antes. Si sumo miembro a miembro, me queda que 2 veces derivada de u respecto de i es igual a 0, con lo cual obtengo que du a de i es igual a 0, con lo cual de esta obtengo que db a de x, que db a de x es igual a 0. Con lo cual tengo las 4 igual a 0. Ergo, du a de i, no, du a de i es igual a, todas las derivadas parciales son 0, que son las que forman la derivada, con lo cual f' de z es igual a 0 y es igual a g' de z. Y sabemos por el teorema que vimos recién que si esto es en un abierto, y está en un abierto y no tiene ninguna condición, ¿no? Porque no dice que en el abierto tal. Podríamos haberlo puesto, pero si no lo dice, lo que supongo es que vale para todo z. Y el conjunto z es un conjunto abierto. Con lo cual, si tenemos que la derivada de f es igual a 0 y la derivada de g es igual a 0, ambas son constantes, por el teorema que vimos antes. Entonces, hemos demostrado, ¿ven? Entonces, f y g son constantes. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es un problema típico. Que no lo presentamos así, lo presentamos de una forma distinta. Supongamos, ¿estamos acá? Le hago una variante al problema. Esto de la Wacom me molesta. ¿Estamos? Si no preguntan, yo supongo que entendimos. Sí, por ahora. Sí, sí. Sí, por el momento estamos bien. Bien, es que soy tan grosso explicando. No, mentira. Bueno, ahora hagamos una variante al problema. Hagamos una variante al problema. Escribimos este mismo problema, ¿sí? Pero de una forma distinta. Vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo. Y le vamos a cambiar la parte siguiente. Control C. Aquí. Vamos acá. Control V. Y esto se lo borro. Piqui, piqui, piqui. Entonces, si f es igual a u más ib y g de z es b más u, demostrar que si f holomorfa y g holomorfa, ¿sí? Entonces es constante. Bueno, esta parte se la sacamos y le ponemos lo siguiente, que es una variante del problema. En realidad ponemos las dos. Que si f de, invento, 2 más 3i, menos f de 5i es distinta de 0, entonces f no es holomorfa y g no es holomorfa. Estoy preguntando lo mismo, pero lo estoy preguntando al revés. Porque estoy diciendo, de hecho, este 2 más 3i, vamos acá con el láser, este 2 más 3i y este 5i son totalmente irrelevantes. Lo que acá importa es que son distintas de 0
la diferencia de la función en los dos puntos. ¿Qué me está diciendo? Que la función no es constante. Si la función no es constante, entonces voy a ver qué hago. ¿Cómo empiezo la cuenta? ¿Cómo empiezo la cuenta? La empiezo de la misma manera. La empiezo así. ¿Dónde estamos? La empiezo así. De esta misma manera. Como lo único que sé es que la función f, por ejemplo, y después voy a agarrar la u, es holomorfa, ¿sí? Entonces cumple con Cauchy-Riemann. La función g cumple con Cauchy-Riemann. Entonces hago todas las cuentas. Y guarda, porque cuando llego, suponiendo que f y g son holomorfas, a lo que llego es que las derivadas, todas las derivadas que son esta cuenta que hice acá, son igual a 0. ¿Sí? Con lo cual la función es constante. Pero guarda, porque me está diciendo que, perdí el puntero, la función no f no es constante. Entonces, si la función no es constante, yo vengo acá y miro, pero yo encuentro que es constante. ¿Pero por qué que es constante? Porque supusiste que valía Cauchy-Riemann. Entonces, como encuentro que no es constante, porque me dicen que no es constante, entonces no vale Cauchy-Riemann. Y si no vale Cauchy-Riemann es porque la función no es holomorfa. ¿Se dan cuenta? Es el mismo problema, pero escrito al revés. ¿Entendió? Claro, Entonces, o sea, es como suponer o sea, lo haces por el absurdo. Vos supusiste algo y llegaste que no. exactamente. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, uno tiene que saber a dónde tiene que apuntar, ¿no? Porque no se pueden hacer cuentas, uno no se pone a hacer cuentas al azar, pero uno trata de demostrar que son holomorfas, que es lo que, donde dice, que son holomorfas porque es lo que me piden que no son, y entonces encuentro que son constantes. Porque si son holomorfas, entonces son constantes. Entonces, por el absurdo, como dijiste vos, demuestro que no pueden ser holomorfas. Bueno, este tipo de problemas se escriben todos iguales. Pero nosotros, como metemos cosas molestas como esto de 2 más 3i, y a veces que lo escribimos de forma distinta, no sé, el cuadrado de la función en 2 más 3i menos la exponencial en 5i, cualquier boludez ponemos para que no parezca que estamos diciendo que la función no es constante, pero todas salen igual, todas salen usando Cauchy-Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De hecho, hay una zoología muy grande de posibles problemas que todos tienen la misma, hay mucho sol me está dando en el monitor, hay una zoología, una variedad muy grande de problemas que salen todos esencialmente de la misma manera, suponiendo que valen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y llegando a un absurdo. De hecho, ahora lo había pensado, pero como no, después me olvidé, no lo puse, pero iba a ponerles un problema que era exactamente como este, que tomamos en algún parcial allá lejos y hace tiempo. Ya les dije que ahora estamos tomando ejercicios un poco más difíciles, pero la base está, como decía el bambino. ¿Sí? Ahora complicamos un poco la cosa. Vamos a complicar un poco la cosa. Esto lo van a pensar ustedes mientras yo trato de arreglar el problema de mi Wacom, pero es esto. Sea, wow, negro, sea P de X, un polinomio, sí, un polinomio real, por supuesto, ¿no? No vamos a ponerle X, vamos a ponerle otra variable. P de, no sé, T, un polinomio real. Y acá solemos molestar con cosas del tipo de grado 8, de grado 9, que es totalmente irrelevante. Un polinomio real y f de z igual a u más i por p de u. Entonces, demostrar que si
f de, no sé, 2i, distinto de f de 3i, por decir alguna cosa, entonces f de z no es holomorfa. Fíjense que es una complicación al problema anterior, pero es muy parecido. Porque acá lo que tienen que hacer es lo mismo de antes, suponer que la función va a ser holomorfa y van a encontrar que si es constante no puede ser holomorfa, o si es holomorfa, mejor dicho, si no es constante no puede ser holomorfa, y si es holomorfa tiene que ser constante. Entonces, esta es una de las variantes. De hecho, un problema como este lo tomamos el cuatrimestre pasado, donde las variantes era un polinomio de grado 8 de forma tal que la suma de las raíces, cualquier boludez preguntamos, y eran totalmente irrelevantes eso. Se los dejo pensar. Dejo de grabar un rato, se los dejo pensar y lo discutimos en un rato. Yo igual no me voy, dejo de grabar nada más. Listo, seguimos. Igual te quería preguntar, o sea, entiendo lo de que hay dos posibles casos, o sea que o u' x valga 0 y te dé la función constante y no coincide con la hipótesis, entonces ese o sea, es un resultado que no puede ser, pero no entendí muy bien porque yo también podría plantear que 1 más p' al cuadrado sea igual a 0 para que se cumpla esa ecuación. Claro, pero Si, no se puede, porque 1 más p' cuadrado es una función real. Digo, p' es una función real, de variable real. claro. ¿No? Porque p es un polinomio real. Entonces 1 más p' cuadrado, ¿ves que yo le puse acá abajo, de hecho mayor o igual que 1? Porque es real, ¿no? Si fuera complejo, eso puede ser 0, más menos sí, o sea, no hay ningún problema. Claro, sí, sí, ahí entendí. Sí, sí, está. ¿Sí? Entonces, la cuenta, el cálculo en sí es una pavada, porque es reemplazar uno en el otro, tratar de no dividir por 0, y uno llega a eso, la derivada de u por 1 más p' cuadrado igual a 0. La única solución que tengo es que u de x sea 0. Entonces no hay forma de que no sea constante. Entonces uno tiene que volver para atrás y decir, bueno, en realidad lo que hice mal fue esto, suponer que era holomorfa. Les va a pasar muchas veces, mira, lo había contestado en el chat, la chica, señorita Claudia, les va a pasar, o va a pasar muchas veces en análisis 3, salvo en la última parte que es un cuenterío infernal, salvo en la parte de transformadas, o incluso en parte en la de series de Fourier o en la de ecuaciones diferenciales, pero son más regulares. En la de transformadas siempre hay problemas con las cuentas. Lo que pasa en la primera parte, en general, es que el álgebra, o sea, las cuentas que uno hace, no son complicadas, pero la interpretación es la complicada. Entonces, fíjense, esta cuenta se la explico a mi hija de 15 años y en una hora entiende qué es esta cuenta. Por ahí 2. Pero el concepto que hay detrás de esto es lo complicado. O sea, la forma en que estoy manipulando las ecuaciones para que me dé lo que yo quiero, eso es lo complicado. Entonces, va a pasar muchas veces en análisis 3. Pasa muchas veces, ¿qué quiero decir? Que la cuenta es simple, pero el concepto es complicado porque elegimos funciones que no sean complicadas algebraicamente. Ustedes en análisis 2 han hecho derivadas horribles, gradientes horribles, con funciones imposibles. Bueno, eso acá en análisis 3 no sucede, pero sí los conceptos son más complicados. Entonces, es muy fácil corregir problemas de concepto. Es muy fácil diferenciar los problemas de concepto de los problemas de cuenta en análisis 3. Porque si uno acá hubiera hecho, no sé, a ver dónde está el cursor, si hubiera hecho acá rojo,
hubiera cancelado, mira, llego acá, cancelo esto con esto, así que me queda menos P' igual a menos 1, P igual a I más menos I, qué sé yo. No, pará, hay un par de conceptos que se violaron y que tienen que ver con qué es la parte real o la parte imaginaria y no tiene nada que ver con cosirrímico. Entonces, las cuentas suelen ser más simples. Sí, de hecho, ¿ven? Este era el ejemplo que había pensado. De U más P de U, así por P de U, que es más o menos lo que funciona. Entonces, les quisiera adelantar un poquito lo que viene, porque la clase que viene, es el jueves que viene, no el martes, porque el martes es 21 de septiembre, es feriado. Es no laborable en la universidad. Es porque no vamos a Palermo a comer un picnic, no, mentira. El Día del Estudiante nunca entendí por qué se festeja en la facultad. Digo, sí, son estudiantes. Pero sí es no laborable. Así que la próxima clase es el jueves de la semana que viene. El tema que viene es dentro de la misma práctica 2, lo que se llama funciones elementales. Y las funciones reciben el nombre de elementales porque, no sé por qué, pero son esencialmente funciones que están basadas en desarrollos en serie. Y eso es lo complicado de este tema nuevo. Así que, ¿tienen alguna duda de este tema en particular? ¿De estos puntos en particular? Antes que quiero discutir un par de cosas de lo que viene. ¿Ninguna duda? ¿Estuvieron haciendo ejercicios? No hicieron cara. De la práctica. Por el momento no, no. Y en la práctica estuvimos haciendo ¿cómo sería esto? ¿Ya hicieron de Del, holomorfía en la práctica? De funciones holomorfas y derivadas y esas cosas. no, o al menos hasta donde yo recuerdo estábamos haciendo todos ejercicios de cálculo de límite. Ah, límite. Ok, Sí, estuvimos entonces me viendo adelanto. continuidad y al final de la clase vimos un poco de derivadas recién, pero Ok, no mucho. ok. ¿No? Entonces sí no conviene que me adelante siquiera en lo siguiente. Porque esta parte de la guía 2 hay un montón de clases dedicadas a distintas variantes que hacemos con las derivadas. Por ejemplo, el próximo tema es funciones elementales, donde la mayor complicación la vamos a tener con los logaritmos, que los logaritmos tienen un comportamiento muy extraño porque, ¿recuerdan lo que vimos acá de una singularidad? Bueno, el logaritmo es el único. ¿Dónde está? Punto singular. Ah, no lo vi. Sí, acá, sí, esto. Que el logaritmo es el único, la única función que vamos a ver que no cumple con esta definición de singularidad. Porque esta singularidad, fíjense, hay un punto y alrededor un entorno donde no hay singularidades. Eso es lo que se llama una singularidad aislada, porque hay un entorno en el cual no hay otra singularidad. Para el logaritmo eso no va, eso no funciona. Entonces, le dedicamos de hecho 2 clases enteras a la parte de estudio de las funciones elementales, que en realidad es pura cuenta, esa sí es muy cuenterío, y después cómo se transforman regiones del plano en otras regiones del plano usando funciones elementales, polinomios o cosas parecidas. Todas esas 2 clases en realidad son parte de lo mismo, salvo un par de cosas particulares. Así que, si bien la clase que viene no existe, la clase que viene del martes, no existe, eso no implica que nos atrasemos, porque es como volver sobre lo mismo. Así que yo creo que no, estamos bien con el cronograma, estamos perfectos. Yo no me adelantaría más que esto, porque si no, no tiene mucho sentido. Yo les recomiendo sí
para la clase que viene, o sea, el martes, no, el jueves, que miren la clase que sigue, que es la de funciones elementales. Van a ver que se basa en una definición, que ahora me gustaría discutir dos cositas nada más. Y después la otra, la de transformaciones, sí, miren las dos que vienen, que son más divertidas que otra cosa, no hay mayores complicaciones y Una ahí sí pregunta. necesitan mucha práctica. Sí. ¿Las teóricas o las clases grabadas del cuatrimestre pasado? No, miren las teóricas, porque estas clases que están grabadas en realidad yo las grabo y quedan porque para redundancia de información, pero en realidad sentarse a mirar estas clases que duran esencialmente entre 1 hora y media y 2 horas, y yo no lo haría. Yo miro las clases resumidas, la clase por ejemplo, de funciones elementales, que es una larga. Todo esto estoy grabando al pedo. Esperen que voy a sacar esto. Vamos. Hola, hola. Bueno, ¿qué más? Sí, quédate. Creo que dura 20 y pico de minutos. 20 minutos se puede ver y está toda la información que se necesita. Algo que no digo en esa clase es lo que me gustaría discutir ahora y que por eso es lo único que daría de la clase que viene. Mírenlo, pregunten por los foros y después el jueves que viene nos vemos y vemos funciones elementales y lo que sigue, que es transformaciones. Históricamente en la época, cuando éramos libres y de ir a la facultad, yo no daba funciones elementales en la teórica. Lo veían los tipos más... es más cuenterío, pero ahora lo damos en los dos lados y van a ver que vamos a dar lo mismo 2 veces. Y lo que sí quiero darles es la motivación de todo esto de las funciones elementales. Ahora apareciste. Es la motivación de las funciones elementales. Y eso se hace acá. Import. Voy a dejar ahora esa película. Más si edito el video como hice el otro día. Clases en PDF. Funciones elementales. De hecho, si ustedes se fijan, esta clase de funciones elementales, hasta ahora, estas clases que ven ustedes, las clases de las teóricas y los archivos que voy usando, por ejemplo, este que vimos recién, están todos escritos en LaTeX. LaTeX es un editor de texto muy orientado a escribir ecuaciones. Me encanta, yo de hecho escribo cartas todo en LaTeX, pero es cierto que escribir una ecuación lleva su paciencia. Esta clase tenía tantas ecuaciones que nunca me animé a pasarla al LaTeX. Algún día lo tengo que hacer. Pero ven que es pura ecuación, todas ecuaciones, no hay explicaciones. Esto es ecuación, entonces esta quedó escrita en lapicera y listo, nunca nos fuimos. Así que miren, no pongo nada, después lo edito. La idea fundamental detrás de las funciones elementales es una idea bastante simple, pero muy complicada. Porque las funciones elementales, salvo el logaritmo, ya vamos a ver por qué, son funciones holomorfas enteras. ¿Sí? Son funciones enteras. Son funciones que tienen derivada en todos los complejos y que por eso son tan importantes, porque son las funciones, por ejemplo, ven la función, la exponencial, el logaritmo viene después, todo esto no lo miren, salvo en diagonal, ven las funciones trigonométricas, las hiperbólicas. ¿Cuál es la base de todo esto?
es esta definición que está acá. La base de las funciones elementales es entender esta ecuación del principio. Vamos a definir una función exponencial, ¿sí? Hay dos formas de hacer esto, la forma correcta o la forma en la que la voy a dar, que es lo que hacemos todos. Uno define la exponencial y le pide, ruega que tenga las mismas propiedades, hasta ahora ruega, que tenga las mismas propiedades que la exponencial real. Es decir, vamos a definir una exponencial compleja que va a cumplir con las mismas propiedades que la exponencial común. Entonces, no sé, si uno tiene el producto de dos exponenciales, esto va a ser la suma de los dos exponentes, ¿sí? Una potencia de una exponencial va a ser el exponente multiplicado, ¿sí? Todo eso se puede demostrar que existe. Pero hay una cosa, y es lo que yo les quería comentar ahora, es esto que escribir la exponencial en z como una exponencial en parte real y parte imaginaria. Fíjense, e a la z es igual a e a la x más i por i. Si esta propiedad de acá arriba vale, es decir, si la exponencial de una e a la z1 multiplicada por una e a la z2 es la suma, entonces esto lo puedo escribir como un producto de dos exponenciales. E a la x, que sé lo que es, esta sí la sé lo que es, y esta que no sé lo que es, e a la i por i. Para entender bien esto, uno necesita manejar series, pero no lo vamos a hacer, pero sí se los voy a mostrar de manera un poco así con los dedos. Acá lo único que voy a suponer que saben es el desarrollo en serie de la exponencial, porque eso deben haberlo hecho en análisis 1. E a la z, ustedes saben que es 1 más z cuadrado sobre 2 factorial, más z al cubo sobre 3 factorial, más todas z a la n sobre n factorial. Esto lo deben haber hecho porque es un desarrollo bastante común. ¿Sí? Es un desarrollo en Taylor, si quieren, de la exponencial. Entonces, la otra cosa que hay que saber es, porque no voy a escribir e a la z, en realidad acá debería decir e a la x, porque es lo que conocemos de los reales. ¿Cuánto vale e a la i por i? Allá. E a la i por i, que es esto que está acá, esta que está acá. Y bueno, hago lo mismo. 1, no sé por qué en rojo, 1 más i por i, más i por i al cuadrado, i por i al cuadrado sobre 2 factorial, más i por i al cubo sobre 3 factorial, más i por i a la n sobre n factorial, más, y seguimos. Es lo mismo que arriba, y lo único que estoy suponiendo es que la exponencial aplicada a una variable i por i funciona. ¿Sí? Esto, si quieren, es lo único que uno tiene que suponer que existe, porque a partir de esto se desarrolla todo. Pero claro, uno tiene que saber manejar series. Y ahora fíjense, ¿se acuerdan las potencias de i? Las potencias de i, ¿sí? Sabemos que digamos, la propiedad, esperen que no sé qué hizo esto, la propiedad que nos llevó a definir los complejos y hacer un montón de cosas, era precisamente que i cuadrado, que me molesta mi video, que i cuadrado era menos 1. Era justamente el que me permitía resolver problemas que no podía hasta ese momento. Y a la 1 es igual a i, obviamente cualquier número a la 1 es igual a i. Y a la 0 es de la misma manera que cualquier número real lo habíamos definido,
Se puede deducir también que vale 1. Cualquier número a 0, menos que sea 0, vale 1. Y al cubo es igual a i al cuadrado por i, o sea, menos i. Y a la cuarta es igual a i al cuadrado por i al cuadrado, es igual a 1. Y así, etcétera, etcétera. Este ciclo de 4, que es 1i menos 1 menos i, se repite al infinito. Entonces, las potencias pares van a dar 1 o menos 1, y las potencias impares van a dar i o menos i. ¿Sí? Acá hay un i, no sé si se nota, sí, es un i. I o i. Fíjense que las pares dan 1 menos 1, 1 menos 1, las impares dan i menos i, i menos i. Tienen la misma lógica. Entonces, fijémonos, ¿qué es lo que da? Esto da 1. ¿Sí? El próximo par es este. Esto da 1. Este da menos i cuadrado sobre 2 factorial. El próximo par, bueno, no está. El próximo par es i a la cuarta sobre 4 factorial, etc. Los impares, por su El lado, menos, ¿no? i a la cuarta es más 1. ¿No? Este da menos, este da 1, este da menos 1, este da, sí, 1, menos 1, 1. ¿No? Y a la cuarta da 1. Ah, claro, sí, sí, sí. Los impares, por otro lado, dan i por i. Bueno, eso no es muy interesante. Este da menos i por i cubo, menos i cubo sobre 3 factorial. El próximo va a ser a la quinta. Y a la quinta, ya que está lo escribimos, y a la quinta es igual a 1 o i a la cuarta por i, o sea, i, ¿no? Más i por i quinta sobre 5 factorial. Entonces, fíjense, me quedó por un lado los reales y por otro lado los imaginarios. Lo escribo, si me lo acuerdo. Me va a quedar a la i por i. Esto en general no lo damos porque nos olvidamos. Esta vez me acordé y bueno, vamos a suponer que saben un par de cosas. Me queda 1, ¿qué hice? 1 menos i cuadrado sobre 2 factorial más i a la cuarta sobre 4 factorial más pim, ¿no? Es lo que escribimos. El 1, el menos 1 y el i a la cuarta, y después los impares. Más i por i, i menos i cubo sobre 3 factorial más i quinta sobre 5 factorial menos pim. Entonces me quedo, fíjense qué maravilla, qué maravilla. Por un lado los pares y por otro lado los impares. Es más, si se acuerdan, cosa que dudo, este es el desarrollo, este de acá, es el desarrollo en serie de potencias de Taylor, si quieren, del coseno de i, que es coherente con que sean las potencias pares, porque el coseno es una función par. Más i, este que está acá, el de las impares, es el seno de i. Con lo cual llegamos, esto en general no lo doy porque cuando llegamos a series me olvidé, y cuando estamos acá pretendo que se acuerden de las series, pero tómenme que entonces me queda e a la i por i, coseno de i, más i seno de i. Esta es una genialidad que le debemos a Euler. Euler, que es uno de nuestros ídolos, que dijo, sí se puede definir la exponencial imaginaria. Y me da
algo tan raro como coseno más y seno. Es una cosa muy rara. La exponencial real es una exponencial que o crece o decrece y nada más. Acá tengo cosenos y senos, algo muy raro. Bueno, esta es precisamente la base, ¿sí? Es precisamente la base de todo lo que vamos a ver en funciones elementales. Esto va a llevar, fíjense esto, acá lo puse como coseno más y seno, que es lo que hacemos habitualmente. Esto me va a llevar a que la exponencial, por ejemplo, como tiene cosenos y senos, sea una función periódica. La inversa de la función exponencial, que es el logaritmo, tenga tremendos quilombos, porque tenemos una función periódica de ida. Bueno, todo eso es lo que estudiamos en funciones elementales. Esto es una pequeña introducción medio brutal que lo único, hay tres cosas que hay que acordarse, que tienen que acordarse de análisis previos, es, supuse conocido el desarrollo del exponencial, el del coseno y el del seno. Y fíjense que queda todo redondito para decir, bueno, E a la I por I es coseno más I cero, pero no es un invento que se me ocurrió a mí, ni siquiera a Euler. No es que le mandó fruta. El tipo sabía de dónde venía y sabía que esto finalmente tenía su justificación por el desarrollo en series. Esto habitualmente se da en este momento de la materia, aun cuando, con mucho criterio, Daniel Prelat dice, esto habría que darlo después de series. Lo que pasa es que después de series uno tiene que volver a analizar todas las funciones y queda como medio enrevesado. Es como que hay que hacer varias cosas en paralelo. Bueno, esta es una visión muy por encima de lo que es el primer paso importantísimo para entender toda la cuestión de las funciones elementales. Y es que la exponencial imaginaria es un coseno más y seno. Con lo cual, e a la z, ¿sí?, queda como e a la x por coseno de i más i seno de i. Este es el punto de partida. ¿Sí? Este es el punto de partida. Y el resto son todas cuentas. ¿Sí? Más o menos, ¿se entendió? Si no se acuerdan cómo son los desarrollos en serie, bueno, son esos. El del exponencial tiene todas. ¿Ven? El del exponencial tiene esta. Láser, ¿dónde está mi láser? El del exponencial tiene todas las potencias, las pares y las impares, y es muy llamativo, no tanto, que la real, digamos, cuando me queda una parte real, son todas las pares, que van a ser el coseno, y todas las impares, que van a ser el seno, forman parte de la parte imaginaria. Así que, bueno, quería comentarles esto, que en general no lo damos porque nos olvidamos, porque llegado el momento de las series nos olvidamos de esto y seguimos porque tenemos otro tipo de quilombos. ¿Más o menos se entendió? ¿Quedó un poco claro? Voy a dejar